Trump está muy descontento con la OTAN y creo que la OTAN debería empezar a preocuparse seriamente por eso. Israel anunció que eliminó a otros 2 líderes iraníes. Uno de ellos es quien ordenó disparar contra 35.000 manifestantes recientemente en Irán. Ambos merecen ese destino. Cada vez hay más situaciones en las que los militares se niegan a cumplir órdenes, y hoy uno de los generales del ejército de Irán se unió al pueblo. En otro día de la campaña militar más importante desde la Segunda Guerra Mundial, la República Islámica de Irán empieza a fracturarse internamente. Sus generales han desaparecido, no se pagan los sueldos y los soldados se niegan a cumplir órdenes. Y esta noche recibimos la noticia de algo que podría terminar esta guerra más rápido de lo que cualquiera podría imaginar. Deserción en los niveles más altos del poder. El régimen está en un colapso total. Y solo una cosa puede salvarlos. Hoy Al Jazeera, que no es precisamente un medio proestadounidense o proisraelí, publicó un análisis. ¿Funciona la estrategia de Estados Unidos e Israel en Irán? Por supuesto, se puede decir que después de que Qatar firmó acuerdos de inversión con Estados Unidos, cambiaron un poco su feroz ladrido por uno más moderado. Pero no son proisraelíes. Что они пишут? Hoy, en un video anterior, destaqué el reconocimiento excepcional de Al Jazeera, la cadena catarí financiada por Qatar que apoya abiertamente a Irán y al Islam político. Tiene un historial muy anti-israelí y anti-estadounidense y hasta ellos reconocen que esta guerra la están ganando claramente las fuerzas estadounidenses e israelíes. Recuerden, el cálculo clave aquí es que nosotros nos estamos fortaleciendo y ellos se están debilitando, ¿verdad? Con cada hora que pasa, ellos se debilitan. Con cada hora que pasa, nosotros nos volvemos más fuertes. Y eso significa que podemos golpearlos aún más despiadadamente. Así que esta es una asimetría que se agrava. A medida que debilitamos al régimen con nuestra despiadada campaña de bombardeos, Estados Unidos e Israel pueden actuar con mayor dureza. Entonces, como ya discutimos antes, la estructura de liderazgo de este régimen fue completamente y absolutamente decapitada. Se trata del líder supremo, el comandante de la Guardia Revolucionaria, el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor, el jefe de las Fuerzas Aeroespaciales del CGRI, el principal asesor de seguridad y los directores de la Organización Iraní de Investigación de Armas Nucleares. Sahal también confirmó la eliminación de 15 altos líderes del eje de la resistencia por primera vez. Días de la guerra, incluidos líderes de Hezbollah y comandantes de Hamas, destruyendo toda la arquitectura de mando regional que Teherán construyó en 4 décadas. Para el 18º día, las fuerzas de Estados Unidos e Israel han atacado más de 5.500 objetivos en Irán, dejando a Mojtaba, el hijo no probado de Jamenei, como sucesor nominal. Se reporta que está en un búnker, posiblemente herido o en coma. Él lo creyó. Irónicamente, dirige un CGRI sin liderazgo central, funcionando en automático y sin estrategia. La resistencia, al parecer, consiste en acciones dispersas de unidades individuales del CGRI y aún no está claro si el ejército, o como se le llama localmente, el Artesh, está participando en esto. Entonces, la República Islámica enfrenta fuerte tensión interna, bajos salarios y desmoralización cada vez más fragmentada entre centros de poder rivales que compiten por recursos decrecientes. Incluso cuando siguen cayendo bombas de Estados Unidos e Israel. Aquí nos informan que en el alto mando del CGRI realmente hay un elemento proestadounidense. Se informa sobre un general prooccidental del CGRI ya vinculado con la CIA y el Mossad que podría presentarse y liderar una revolución interna en el momento de máxima debilidad del CGRI. Les presentamos a Daron Kempel, ex subcomandante de la unidad israelí Sayeret Matkal y director general de Bond International. Esta estrategia de revolución significará, en primer lugar, que debemos garantizar la destrucción de toda la infraestructura militar. Todo este tiempo preparamos a un general aliado, posiblemente ya vinculado al Mossad o la CIA, y en el momento adecuado, cuando destruyamos la infraestructura militar y cuando sintamos que la Guardia Revolucionaria esté lo suficientemente debilitada, ese general básicamente saldrá y liderará la rebelión. No tengo información privilegiada.
No sé si ya estamos cerca, pero es probable que sea en unas semanas. Parece que es cuestión de unas semanas. Tenemos que hacerlo antes de que termine marzo o a más tardar a principios de abril para que la paciencia de los votantes estadounidenses no se agote. Por eso no tenemos varias semanas, señores, sino 3. La República Islámica no solo creó un ejército, de hecho construyó una arquitectura del día del juicio final. En el centro de esta arquitectura están los 10 cuarteles regionales de la Guardia Revolucionaria que comandan brigadas, batallones y unidades sitiadas con casi total autonomía. La intención era clara. Si la estructura de mando en Teherán es destruida, si los decapitan, el régimen no se detiene. Se fragmenta y sigue luchando. Cada elemento sigue disparando, reprimiendo y restableciendo el orden sin esperar instrucciones del centro. Esta es la doctrina llamada defensa en mosaico y su idea principal. El hecho de que se active justo ahora no es en absoluto una señal de fuerza. Esto prueba que el régimen ha entrado en la fase de colapso para la que se preparaba. Por eso, cuando Irán todavía lanza misiles tras perder a tantos de sus altos comandantes, los analistas afirman que esto no demuestra coordinación estratégica. Demuestran que este sistema fue hecho para sobrevivir a sus comandantes. El sistema del día del juicio final funciona en piloto automático. No es flexibilidad, es un sistema de mano muerta que hace aquello para lo que fue programado. Es una agonía antes de morir. Por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán fue cuestionado el fin de semana sobre por qué demonios Irán atacó a Qatar u Omán, sus aliados. Pero él admitió que no tenía ninguna razón de peso, no existía una explicación coherente y no podía haberla, porque esto fue consecuencia del colapso total del sistema. Por eso, opositores como Reza Pahlavi pidieron al pueblo iraní quedarse en casa, almacenar lo esencial, seguir los cánticos nocturnos y esperar el momento decisivo. Y esperen el momento decisivo. Por cierto, aquí está la opinión de Victor Davis Hanson, que, bueno, no sé, coincide al 100% con la mía. Estamos en la segunda semana de la llamada guerra iraní, una guerra surrealista. No creo que hayamos visto algo similar. Han pasado solo 2 semanas y nos dicen que esto se alarga, es una guerra eterna, estamos perdiendo y que el Pentágono y la administración de Trump no tenían planes. Y aún así, si miramos a Irán, ese enorme país, mucho más grande, mucho más poblado que Irak o Afganistán, ya no le queda ejército. Para que no se me olvide, al final prometo una historia muy interesante. Nuestra prensa, nuestro partido demócrata, nuestros liberales han llegado a un estado de odio tal hacia Trump que, con tal de que sus planes no se realicen, están dispuestos a sacrificar a nuestros muchachos en el frente, nuestros intereses nacionales, una vez más. ¿Qué estamos haciendo ahí? Por eso es que, como quien dice, nos metimos ahí. Observamos un régimen que financia el terrorismo globalmente, lo que en mi opinión afecta directamente los intereses nacionales de Estados Unidos, que declara que usará toda su fuerza, en cuanto la tenga, para destruirnos a nosotros y a ustedes. Tal vez hoy no puedan, pero quizá mañana sí. Por eso, desde mi perspectiva, esto también es un asunto de interés nacional para Estados Unidos. El régimen tiene un objetivo declarado, aunque quizá no sea real, pero lo afirman y solemos creerles: limpiar la tierra de infieles una vez más contra nosotros y ustedes. Como Lenin, Trotsky, Stalin, Sverdlov y otras sucias bestias socialistas buscaban convertirnos en esclavos. Por cierto, no veo diferencia entre rezarle a Mahoma o a Illich y pensar que el habitante actual de la Alta Torre es el representante de Dios en la tierra. Absolutamente impecable. Bueno, hasta que muera, llegue el siguiente y lo acuse, cubriéndolo de lodo y basura por todos sus pecados. Bueno, una vez más, entonces, nuestro amigo Hanson. Me gustan mucho sus definiciones, siempre son muy precisas. Estamos en la segunda semana, justo la estamos terminando. La llamada guerra iraní, este intento de Estados Unidos de bombardear la teocracia para someterla, para que renuncien a sus programas de misiles y nucleares.
además de encabezar la protesta en las calles con potencial de derrocar al régimen. Pero es una guerra muy surrealista. Yo no creo que ninguno de nosotros haya visto algo parecido. Sus envíos de misiles y drones a países del Golfo Pérsico e Israel bajaron 90%. ¿Qué sucede? Creo que parte del problema es la falta de cobertura mediática. No hay reporteros asignados porque no estamos en el lugar. Cuando no hay combates terrestres en territorio enemigo, no tienes periodistas estadounidenses asignados que viajen con las tropas y puedan dar opiniones diversas y reportes precisos. Solo dejan entrar a Irán a ciertos periodistas, y ¿sabes quién es CNN? Y ellos informan la línea del partido que viene de la teocracia iraní. Sí. CNN informa la línea del partido. Y esa línea, es decir, la información, ¿de dónde viene? Pues de dónde va a ser. Claro, es obvio. Del Departamento de Propaganda del régimen teocrático iraní, que por medio de nuestra prensa, es decir, del Partido Demócrata de Estados Unidos, intenta luchar. ¿A quién enfrentar? A Estados Unidos, es decir, al Partido Demócrata y su departamento. La prensa de propaganda, según la definición clásica, es una quinta columna. Franco lo definió así, a todos les gustó y ahora se usa. Por si alguien no lo sabe, la quinta columna es un grupo dentro del país que, en interés del enemigo externo, socava al Estado desde adentro, se dedica al espionaje, sabotaje, propaganda y preparación de rebeliones. En pocas palabras, son traidores. ¿Qué hay que decir? Предатели. Eso ya no existe. En la guerra del Golfo del 90-91 la gente estaba unida. El Partido Demócrata ya no es el de Bill Clinton. Es socialista, digamos, eso es un eufemismo. No cree en la América tradicional y piensa que si puede dar la impresión de que Estados Unidos pierde, sucederán dos cosas. Para algunos, eso significa que las elecciones intermedias de noviembre son demócratas y por eso les conviene exagerar este fiasco, por así decirlo, o tragedia o el hecho de que estamos perdiendo. Y hay otros que de hecho están en el Partido Demócrata, y me refiero al escuadrón, o en realidad simpatizan con el enemigo. Si creen que estoy loco, en Nueva York hubo una protesta con extranjeros, estudiantes con visa y ciudadanos naturalizados. ¿Y ellos qué hacen? Ellos gritaban, vergüenza para Estados Unidos, porque estamos en guerra. ¿Y a favor de quién protestaban? Irán, los terroristas de Hezbollah y los terroristas de Hamas. Señores, la suscripción y la campanita son su forma de agradecer a nuestro equipo. Este es el resultado de una política migratoria desordenada, un sistema de votación idiota y permitir que aquellos que no han aportado nada al país dicten sus condiciones a quienes ellos mismos o muchas generaciones de sus antepasados construyeron este país y lucharon por él. Y entienden los principios básicos de la sociedad fuera de la organización. Personalmente, no puedo entender cómo un emigrante que llegó de Kenia, Bangladesh, Marruecos o Bielorrusia puede entender y sentir el principio de la revolución estadounidense, el principio del individualismo estadounidense, el libre mercado, la no intervención, reflejados en la Declaración de Independencia y en el sentido común de Thomas Paine. Por cierto, me temo que incluso los actuales egresados universitarios, no solo los de las escuelas, no tienen la menor idea. ¿Qué diferencia América del resto del mundo? ¿Y por qué la gente aquí empezó a vivir mejor, considerando que hace 200 años solo había bosques, campos y ríos? Y corrían esos bárbaros, como los llaman, los llamados indios primitivos, sin importar cómo nos los pinten en las películas, sí, normalmente, con tomahawks, con hachas, peleaban entre ellos, se arrancaban las cabelleras y se alegraban mucho por eso. No había nada y de pronto surgió todo lo que en Europa y Asia solo soñaban. Ellos no entienden por qué. Y si alguien se los hubiera dicho, se habrían sorprendido y, bueno, creo que no lo habrían creído. Pero resultó ser algo sencillo. Por primera vez en la historia, las personas, simplemente personas,
Podían hacer lo que quisieran, vender a quien quisieran y quedarse con las ganancias. Es decir, ahora tenían motivación. Trabajas duro, haces las cosas y recibes. Si no haces nada, no recibes. Así era en América hasta 1912. Y luego empezaron a llegar los socialistas y sus parásitos, ladrones, o sea, comunistas, bandidos, no sé, es lo mismo. Comunista, bandido, es lo mismo. ¿Por qué lo digo así? Porque la idea de los comunistas es la siguiente. Alguien trabaja y yo vengo y decido cuánto le voy a quitar. Si quiero, le quito todo. Si quiero, le quito por partes. Si quiero, le quito cuando quiera. Lo mismo hacen los bandidos, ¿verdad? Tú vas en un carruaje, te quitan lo que tienes, llegan a tu casa con palos o con armas y te lo quitan. Todo lo que quieran, cuando quieran, te lo quitan. Cada vez había más y más de ellos. Y en 100 años pasamos de decidir que se puede robar a la gente hasta Obama. Así de simple. Que no se mencione su nombre nunca más, Dios no lo quiera. El partido hoy no solo está en contra de Trump, hasta el punto de la rabia y la locura. También es antisemita. Para evitar esa etiqueta dicen, no somos antisemitas. No, ¿de qué hablan? Incluso tengo un amigo judío y lo trato bien. Hasta tomamos vodka, cerveza o lo que sea con él. Somos antisionistas, o sea, no estamos en contra de los judíos, estamos en contra de esos judíos que quieren vivir en Israel. ¿Qué? Es una situación muy inusual. Y además de todo, estamos viendo un elemento de antisemitismo donde ahora el Partido Demócrata, su electorado, su base, simplemente es abiertamente antisemita. Solo haré una observación al azar. Predigo que no habrá candidatos judíos a presidente o vicepresidente en Estados Unidos en el futuro previsible. El Partido Demócrata difícilmente podrá postular a alguien de origen judío a nivel nacional. Lo pueden ver en cómo los demócratas manejan la guerra. Ellos creyeron incondicionalmente en la idea de que Benjamín Netanyahu mueve los hilos de la marioneta Donald Trump y que el pequeño Israel está arrastrando a Estados Unidos a esta guerra. A pesar de que los 7 presidentes anteriores a Trump declararon oficialmente que Irán no obtendría armas nucleares bajo su mandato y que tomarían medidas para evitarlo y no permitirlo en el futuro. Ninguno de ellos lo hizo. Desafortunadamente, estos mismos sentimientos han penetrado en el ala extremadamente populista, la llamada ala MAGA. Tucker Carlson, quien filtraba información secreta a Irán, Candace, quien insulta a los judíos cada segundo con cualquier cosa que se le ocurra. Ahora, Megyn Kelly nota que hay muchos espectadores, pero en realidad busca fama y dinero tras la partida de su padre. Asiente, con cara de inteligente, y coincide con Tucker en que no todo está bien con los judíos. ¡Ay, no todo! Pero basta de hablar de antisemitas. No merecen tanto honor. Volvamos a Irán, que tampoco merece tanto honor. Trump prepara una invasión. La isla de Karg es un pequeño trozo de coral y también un mapa multijugador en Battlefield 3. Si no eres fan de los videojuegos, al sur de la isla hay infraestructura petrolera. En el norte de la isla tienes una pequeña pista de aterrizaje. Permíteme aclarar, la tenías. Y luego, por supuesto, algunas baterías de misiles antiaéreos y un poco de alojamiento temporal para los trabajadores que venían por turnos, que no querían recorrer 15 millas náuticas de ida y vuelta, 15 millas normales. Si te alejas, esto está aquí, al norte, debajo de Irán, en el Golfo Pérsico. Y esto está a una distancia considerable del estrecho de Hormuz, pero es precisamente el lugar donde Irán realiza la mayor parte, o mejor dicho, como dicen los españoles, mucho de toda su exportación de petróleo. Aquí tienes otra cosa. Mapa central. El mando de Estados Unidos publicó imágenes impactantes de las defensas de la isla Karg, que, siendo honestos, nadie pensó que resistirían una prueba seria. De hecho, incluso un gatito probablemente podría derribarlo. Pero el mando central, con disparos lejanos, quizá desde barcos de la Marina de Estados Unidos, o un par de bombarderos, aunque no encajan del todo con un asalto. Probablemente sean lanzamientos de Tomahawk. Se puede ver cómo son destruidos los últimos aviones iraníes en la pista y varios sistemas de defensa aérea. Son ataques muy precisos y una de las operaciones militares más meticulosas al elegir objetivos.
La cantidad de víctimas civiles del lado enemigo en este conflicto, considerando la escala, fue prácticamente récord en cuanto a lo bajo. Jamás vimos tal precisión quirúrgica. Pero el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, o más precisamente una fuente interna que afirma ser miembro y cuya pertenencia al CGRI fue confirmada por Reuters, declaró, cito, «Están convencidos de que si Irán pierde el control del estrecho de Hormuz, perderá la guerra». Entonces no han perdido la guerra. Yo lo diría así, no tendrán ni dinero, ni esperanza, ni oportunidades, pero pueden morir con honor y dignidad, que es lo que por cierto les deseo, al menos a la mayoría de ellos. El Comando Central no ha sido destruido y no está funcionando. Los llamados centros regionales siguen resistiendo solos, pero no hay nadie a quien resistir ni en ningún lado. No hay ni un solo israelí ni estadounidense, o sea, puedes disparar al aire a ver si en ese momento pasa algo y le das. O contrabarcos en el estrecho de Hormuz. Y si eso ya no es posible, entonces ¿con quién pelearán? ¿Solo para que los maten a todos o qué? Disculpen, los Emiratos Árabes Unidos no tienen un ejército fuerte y permitieron a Irán más libertad tratando de decir no nos metemos, no nos metemos. Probablemente por eso. Aquí ven imágenes del humo saliendo de una de las principales refinerías de petróleo en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos. Son imágenes de hoy. Irán intenta atacar a países de Medio Oriente que dejaron de usar el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. No lo usan porque Estados Unidos lo abrirá igual. Y por cierto, si les interesa, después de que Estados Unidos tome el control de la isla Karg, básicamente controlarán todo el petróleo en el Golfo Pérsico. Si quieren saber por qué, les doy una razón económica. El precio del petróleo bajará a unos $60 por barril rápidamente. Si Tony Kinnett tiene razón y está bien conectado en la Casa Blanca y el Pentágono, entonces. Estados Unidos planea bajar el precio del petróleo a $60 por barril, ligero, me refiero, y mantener ese precio, de manera constante, pues en el futuro previsible. A la vez, detendrán ventas no autorizadas como las de Venezuela e Irán, ¿a dónde iban? A China, ¿no? Bueno, pues Tony te da tus impulsos. Hay un par de cosas más. Trump pidió a países que compran petróleo iraní, directa o indirectamente, y a quienes se benefician del comercio en el Golfo Pérsico y el estrecho de Hormuz, que se unan y consideren desbloquear el estrecho de Hormuz. Pero Alemania, Reino Unido, Francia y España respondieron de inmediato. No, gracias. No vamos a enviar barcos militares al Medio Oriente, no vamos a mandar a nadie al estrecho de Hormuz. La respuesta de China resultó un poco más interesante. Italia no dijo nada, absolutamente nada. La primera ministra Meloni no dijo nada. El viceprimer ministro Matteo Salvini dijo que enviar barcos sería ir a la guerra y que Italia busca ser neutral, lo cual es una broma histórica. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, dijo, absolutamente no. Sinceramente, no creo que alguien contara con España. Entonces China básicamente declaró que no va a ayudar a Estados Unidos a abrir el estrecho de Hormuz, pero tampoco planea hacer nada para impedirlo o detenerlo. China y Rusia muestran desde lejos su desprecio a Irán, señalando de qué lado están, pero solo los saludan mientras Irán se hunde. Me refiero a la tercera flota de Irán que se hunde. India respondió positivamente y envió barcos. Europa tiene miedo. China y Rusia evitaron confrontar a Estados Unidos y solo saludaron a Irán de lejos. Y la India, que antes parecía acercarse más a los BRICS y al sur global, informó que sus barcos ya se dirigen al Golfo para ayudar a Estados Unidos a imponer el orden. ¿Será que la India por fin decidió que sabe quién va a ganar? ¿Quién será? Interesante. Steve Witkoff, según se informa, reanudó negociaciones diplomáticas con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, pero esto se interrumpió ayer cuando todo el país empezó a reírse. Se anunció que el nuevo líder supremo de Irán es Mojtaba Khamenei, a quien nadie ha visto. Al principio no se entendía por qué, pero el ayatolá Ali Khamenei declaró en su testamento que no quería que su hijo lo sucediera porque quizá no era competente. Pero ahora ya sabemos la verdadera razón. Él es gay.
Porque Mojtaba Khamenei, según muchos informes de inteligencia de la Casa Blanca, es una persona bastante homosexual. Y resulta que cuando eres el líder supremo más afeminado del telar, que prefieres colgarte de una grúa antes que manejarla, como hacen en Irán, sí, no creo que eso termine bien. Ahora hay grandes expectativas de que uno de los ministros de Relaciones Exteriores, o tal vez la segunda persona más importante en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, quien también resultó herido, pueda asumir el mando. Pero debo decirles esto, no hay manera de que quiero decir, realmente están entre la espada y la pared. Simplemente no tienen a dónde ir. Yo no dudo que logren consolidar algo. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica le puso una pistola en la cabeza al Consejo de Expertos, obligándolos a nombrar o pseudo-elegir como en el Anschluss. El próximo líder supremo de Irán es Mojtaba Khamenei, quien, a diferencia de, ya sabes, muchos de su régimen, en vez de tener sexo con cabras, supongo que él prefiere a los hombres. Ya sabes, cada quien lo suyo. Ahora el régimen comunista en Cuba la está pasando muy mal. La situación es realmente difícil. Como lo sospechaba, la historia de que el nuevo ayatolá es gay golpeó muy fuerte a los fieles musulmanes chiitas. ¿Se lo pueden imaginar? Ellos arrojaban a los gays desde edificios altos, y ahora su líder, elegido por el Gran Consejo de Ancianos, resultó ser homosexual. Saben que el mundo entero se burla de ellos, lo cual afecta mucho su orgullo, dignidad y religión. Eso significa que el ayatolá, y sobre todo el papá ayatolá, lo sabían. Y no lo excomulgó. Eso significa que en el mismo corazón del Islam chiita, del islamismo, hay un gusano del tamaño de un piano. Durante 48 años han sido jugadores malintencionados y no se les puede permitir tener armas nucleares. Si ellos consiguieran armas nucleares, yo diría que las usarían dentro de las 24 horas después de obtenerlas. Y ellos las habrían conseguido si no los hubiéramos bombardeado durante esa gran incursión con bombarderos B-2 hace aproximadamente 8 meses. Habría habido una guerra nuclear en Medio Oriente y posiblemente más allá. Creo que eso habría afectado a Europa. Tal vez no a Irlanda, pero sí a Europa. Creo que a ustedes también les habría tocado. Eso habría afectado a todos. Es algo tan grande que también los habría afectado a ustedes. Al final, habrían atacado a Europa. Donald Trump en la Casa Blanca, negociando con el primer ministro de Irlanda. Está bien que ya no tenga el cargo porque decía que Irán no era una amenaza, pero sí lo era. Todos los países reconocieron la amenaza de Irán. La cuestión es si querían hacer algo al respecto. Durante años, muchos grandes expertos militares decían que el presidente debía atacar a Irán porque querían armas nucleares. Si no lo hubiéramos hecho, o si iré aún más lejos. Si no hubiera cancelado el acuerdo nuclear con Irán, impuesto por Barack Hussein Obama, uno de los peores acuerdos. ¿Recuerdan cómo enviaban allá aviones Boeing 757 llenos de cientos de millones de dólares en efectivo? Ustedes estarían muy contentos. Eso fue algo impresionante. Enviaron cientos de millones de dólares. La gente se olvida de eso. ¿Alguien lo recuerda? Exactamente, tú sí lo recuerdas. Cientos de millones de dólares en un Boeing 757. Creo que tenían 2, sin asientos y llenos de efectivo. Era tanto dinero que no quedó efectivo en ningún banco de Virginia, Maryland o el Distrito de Columbia. Les quitaron todo el dinero, lo juntaron y lo mandaron a Irán casi como rescate. Con Trump eso no pasaría. Nadie hizo ni dijo nada. ¿Se imaginan si yo hubiera hecho lo mismo? Así que han sido una amenaza desde hace mucho tiempo, pero realmente se convirtieron en una amenaza. Si yo no hubiera cancelado el terrible acuerdo de Obama, el acuerdo nuclear con Irán que él hizo, habríamos tenido una guerra nuclear hace 4 años. Hubiera ocurrido un holocausto nuclear otra vez si no bombardeábamos esa instalación. Si alguien en nuestro equipo dice que Irán no es una amenaza, no necesitamos a esas personas, ya que seguro hay quienes piensan así. No son personas inteligentes ni perspicaces. Irán era una gran amenaza. Casi todos los países de la OTAN. Lo importante es que si me hubieran dicho que no es una amenaza y por eso no ayudan, al afirmar que era una amenaza seria, todos coincidían. No conozco a nadie que negara que era una amenaza.
Cuando dicen que era una amenaza y no ayudarán, me parecen muy tontos. Es interesante. Tras la pregunta de los periodistas sobre Ucrania, de por qué Estados Unidos apoya a Israel, interviene en Irán, pero no ayuda a Ucrania como ésta solicita, esto respondió Trump. ¿Qué está pasando en Ucrania? Probablemente ya hemos invertido ahí 400.000 millones de dólares, ya no estamos gastando más dinero. Ellos nos compran eso y pagan todo, pero Biden les dio entre 350 y 400.000 millones en equipo y dinero. Tarde o temprano tendrán que enterarse de la existencia de ese dinero. Y ya sabes, se podría decir que eso no es una amenaza en absoluto. Ustedes entienden perfectamente, les estamos brindando ayuda. Les dimos apoyo, pero no respondieron igual, lo cual es malo para la OTAN. Ayudamos a Europa, dijo Trump. Aunque eso no tenía nada que ver con nosotros. Gastamos un montón de dinero en problemas que no eran nuestros. Él menciona cifras, a veces exagera. 250.000 millones, 300.000 millones, 350.000 millones, no importa. Es mucho dinero. Quitándoselo a nuestra gente que también lo necesita. El dinero no está tirado, ¿verdad? Se lo quitaron a alguien. No lo usaron para lo que pudieron, como pagar una deuda o construir casas para ancianos. Pero lo hicimos para ayudar a nuestros socios. Socios de la OTAN me refiero en Europa. Cuando necesitábamos ayuda, ¿qué dijeron? Dijeron que no era su asunto. Y aquí Donald Trump reaccionó muy mal a esto y dijo que eso tendría malas consecuencias. En nuestras relaciones y lo más importante, en el destino de la OTAN. Estoy decepcionado con la OTAN porque gastamos en ella billones de dólares. Piensen, billones a lo largo de estos años, muchos billones de dólares. Esa es una de las razones de nuestros déficits mientras ayudamos a otros países. Y cuando ellos no nos ayudan, quiero decir, eso es definitivamente algo en lo que debemos pensar. No necesito al Congreso para tomar esa decisión. Como probablemente saben, puedo tomar esa decisión yo solo. Trabajaría con personas muy inteligentes. Siempre consultaría al Congreso, ya que se requiere para esa decisión. Pero saben, cuando dicen reconsiderar, no es que tenga algo en mente ahora mismo, pero diré que no me entusiasma cuando los ayudamos con Ucrania. Miren, con Ucrania todo habría terminado en un día si no hubiéramos ayudado. Honestamente, con Ucrania todo habría terminado el primer día. Tenían el mejor equipo del mundo. Ese era nuestro equipo entregado por el dormilón Joe Biden. Nada de pago. Cientos de miles de millones invertidos en el mejor equipo y nada de pago. Debo decir que no estoy nada contento con eso. Si fuera socio de la OTAN, sinceramente estaría muy preocupado. Una operación militar en Irán, en mi opinión, básicamente terminaría en 2 o 3 días porque la flota sería destruida casi de inmediato. Las fuerzas aéreas y la defensa antiaérea serían las siguientes. Me refiero a que volamos sobre Irán. Podríamos dejar fuera de servicio su suministro eléctrico en 1 hora. Ellos no pueden hacer nada en este momento porque todo está fuera de servicio. No tienen de nuevo ni radares, ni defensa antiaérea, no tienen nada. Y esa fue una decisión que tomé personalmente. Lo discutimos, Pete, Marco, Jadi, todos nosotros y Chris. Lo discutimos. Podemos cortarles la electricidad en cuestión de minutos si quisiéramos. No podrán hacer nada al respecto. Podemos bloquearles el petróleo en la isla de Karg. No tocamos su petróleo porque bloquearlo o sus tuberías es muy complicado. Pero si lo hacen, les tomará una eternidad recuperarse. Es decir, quien sea, y espero que sea un grupo de personas sensatas, pero quien lo administre, y vamos a tratar de encontrar personas que lo administren bien. Y saben, será un lugar próspero, simplemente maravilloso. Antes todo era distinto. Había personas increíbles, inteligentes y enérgicas, y el país era muy exitoso. Ahora el país está gobernado por el miedo. Es un país donde a los manifestantes les dicen no salgan a la calle porque si lo hacen los mataremos, salgan a la calle porque si lo hacen los mataremos. Guerra. Los objetivos y metas militares básicamente se resolvieron en el segundo día de la guerra, dijo Trump. Exactamente. Ahora se está llevando a cabo una limpieza, pero muy cuidadosa para no dañar después el desarrollo futuro del Estado iraní. Pero para no dañar la infraestructura sin la cual Irán no podrá existir,
Y queremos ver un Irán exitoso y próspero, como lo era antes de la llegada de los fanáticos iraníes retrógrados, tan queridos por nuestro Partido Demócrata. Y en general, los demócratas que antes luchaban por los derechos de las mujeres y las minorías, contra el dominio de la religión, contra el dogmatismo en las escuelas y universidades, contra el racismo y el sexismo, de un momento a otro, como por arte de magia, se convirtieron en aliados ideológicos de los ayatolás y específicamente de los chiitas. Y si luchar contra el deporte femenino es democrático, entonces eso es lo que hacen. Ellos apoyan operaciones de cambio de sexo en niños sin informar a los padres y el racismo si beneficia a los negros. Y también si son naranjas, marrones, verdes o algo así, Dios no lo quiera, pero nunca si son blancos. Están a favor de contratar y admitir en escuelas por cualquier motivo, excepto por logros, conocimientos o habilidades. Temis se quitaba la venda de los ojos antes de dictar sentencia y pensaba en a quién se la estaba dictando. ¿Y cómo se vincula eso con la ideología de su partido o grupo? Y ahora, pasemos a la sorpresa que prometí al principio de este programa. Al principio, casi al principio. Les he hablado mucho sobre la ley para salvar a Estados Unidos, que Donald Trump ya logró que pasara en el Congreso y ahora busca impulsar en el Senado, que es una ley sobre votaciones. Hay algunos otros puntos ahí, pero en realidad, básicamente es una ley sobre votaciones. Y es muy sencilla. Para participar en la votación tienes que presentarte con una identificación y mostrarla. Así ha sido siempre. Así es en todo el mundo, en todos los países del mundo, ¿verdad? Así lo quieren los habitantes del país. El 83% de la población de los Estados Unidos quiere que sea así. ¿Y entonces quién no quiere? No lo quieren. Son solo los demócratas elegidos al Senado y al Congreso. Ellos se resisten como si les fuera la vida en ello. En este momento, en el Senado de los Estados Unidos está ocurriendo algo fuera de lo común. Si alguna vez se han preguntado si el pueblo estadounidense aún puede hacer que Washington actúe correctamente, lo que escucharán les dará una buena razón para creer que sí. La ley para salvar a Estados Unidos es el proyecto de integridad electoral más sensato en años, apoyado por más del 83% de los estadounidenses, incluso la mayoría de los demócratas, y su momento ha llegado. Y el Partido Republicano, para su crédito, no retrocede. De hecho, ahora están a la ofensiva. Nunca antes visto en esta Cámara por más de 60 años, usando cada herramienta procesal a su disposición, trabajando hasta altas horas de la noche y obligando a los demócratas a estar diariamente en la cuerda floja en la televisión nacional para explicar por qué se oponen a la ley. Este proyecto de ley tiene el respaldo de la abrumadora mayoría de sus votantes. La dinámica es real, la presión crece y el pueblo estadounidense impulsa este proceso. Y al final de este video verás cuántos caminos llevan a la victoria. Porque los patriotas en el Congreso tienen un plan de respaldo y otro para ese plan. Quieren llevar este proyecto de ley al presidente Trump, sea como sea. Hoy es un día clave. La ley para salvar a América. La ley para garantizar los derechos electorales de los estadounidenses. Por fin, esta semana tendrán lugar los tan esperados debates en el Senado, después de que el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, iniciara una votación procesal para comenzar la discusión sobre una reforma significativa del sistema electoral que fue aprobada por la Cámara de Representantes con 218 votos a favor y 213 en contra aún en febrero. Así que recuerden, la ley SAB es muy simple y tan fundamental como es posible para una república constitucional. Requerirá una confirmación documental de ciudadanía para el registro de votantes y una identificación con foto emitida por el gobierno para votar en todas las elecciones federales. Eso es todo. Contra esto, los demócratas luchan de tal manera que queda claro que sus vidas dependen de poder hacer trampa en las elecciones. Los demócratas pueden impedir que se apruebe la ley porque los republicanos no tienen los 60 senadores necesarios que equivalen al 60% de los votos. Pero hay una salida, dice el senador Mike Lee de Utah. Hago un llamado a todos los que me escuchan y que quieren que este proyecto de ley se convierta en ley, a que se dirijan al mayor número posible de personas, amigos, vecinos, especialmente a los senadores de los Estados Unidos que pueden escucharlos.
Pídanles, por favor, que lo aprueben. Díganles que urge aplicar el filibusterismo hablado en el Senado de Estados Unidos. Ningún filibusterismo zombie ayudará aquí. Tenemos que ocuparnos de este proyecto de ley, debatirlo y no dejarlo hasta que se convierta en ley. Rendirse. No se puede. No puede haber ningún... Sí y pero aquí no se permiten imitaciones baratas. La República está en peligro, hagámoslo. Mike Lee propone una versión híbrida del filibusterismo parlante, tema que discutimos ayer. El enfoque híbrido implica que el proyecto llega al Senado y se anuncian debates extendidos incluso antes de presentar una moción para cerrarlos. De esta manera, los demócratas no tendrán otra opción más que estar públicamente bajo fuego de críticas, obligándolos a retroceder. ¿Cómo explicarán su rechazo a un proyecto de ley apoyado por el 80% de los estadounidenses, incluida la mayoría de demócratas, y deberán hacerlo públicamente ante las cámaras antes de las elecciones intermedias? Esto se llama la toma del Senado por los republicanos. Ellos saturan la Cámara con sesiones prolongadas, noches largas y una presión constante en los debates en un intento calculado de obligar a los demócratas a justificar públicamente su oposición a un proyecto de ley que, según ellos, solo busca salvar a Estados Unidos. Quiero que entiendan muy bien que la democracia implica procedimientos de toma de decisiones muy complejos. Esto se hace desde el inicio para prevenir errores impulsivos como los de los comisarios. Por cierto, el sistema de votación también está diseñado de esa manera, pero naturalmente esto complica mucho y ralentiza cualquier decisión. Pero no solo aquellas que ustedes quieren, sino también las que realmente no quisieran. Ralentizan y complican cualquier decisión. Los republicanos hacen que los demócratas expliquen por qué rechazan una ley apoyada por el 83% del país. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué luchan hasta el final? ¿Qué es lo que no quieren permitir? La honestidad. Cuando expongan sus argumentos, un republicano subirá a la tribuna para decir por qué no es cierto, y una y otra vez. ¿Quieren engañarme? Solo buscan eso y lastimar a Estados Unidos, ¿verdad? Para conservar sus puestos cómodos. ¿Ha pasado antes? Sí. En 1963, cuando los demócratas se opusieron firmemente al derecho de los negros a participar en las elecciones en la votación y contra eliminar la segregación en escuelas, restaurantes y autobuses. El Partido Demócrata buscaba mantener el racismo y la segregación. Los republicanos exigían igualdad de derechos. Los republicanos, igual que ahora, tenían mayoría, pero no los votos suficientes, así que usaron esa estrategia. Mike Lee se refiere directamente a la Ley de Derechos Civiles de 1964 como una guía para la acción. Él señala que cuando ese proyecto de ley llegó al Senado le faltaban 32 votos para terminar el debate. Los republicanos mantuvieron la Cámara en sesión 60 días seguidos hasta vencer a la oposición. Y Mike Lee afirma que la misma estrategia se está llevando a cabo en este momento. Durante 60 días, los senadores republicanos vivieron en el Senado, comían, bebían, se afeitaban, se cambiaban de ropa y se quedaban sin irse. Si interrumpían la sesión, todo terminaba. Tras 60 días de disturbios y la presión de los votantes, los demócratas cedieron. Después, quizá algunos saben, atraparon al líder de los negros hablando con una chica muy joven. Vamos a decir, según los rumores, fue Martin Luther King. Bueno, rumores, absolutamente solo rumores, sí. Entonces, los hermanos Kennedy le ofrecieron o 15 años de cárcel, o que trajera a los negros a nuestro bando. Y por alguna razón, eligió convertirse en demócrata en vez de ir a la cárcel. Bueno, y lo que pasó después, en general, ya lo sabemos. Los republicanos inician la segunda ley de derechos civiles. La lucha por votaciones justas en Estados Unidos. La primera trató de permitir el voto a los negros. La segunda, de impedir que ilegales, estafadores y mentirosos participen en esas elecciones. Como prometí, les conté una historia muy interesante desde mi perspectiva. Espero que no se hayan arrepentido de ver hasta el final. Gracias por eso. Adiós y hasta la próxima.